Hola gurises, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el cual voy a tratar de dar respuesta a la pregunta que seguramente se hacen mientras forman parte de una organización paraestatal que ejecutó actos de violencia política entre 1973 y 1976. Y se preguntan, ¿qué fue la AAA? ¿Cuál fue su formación y primeras acciones? ¿Cómo fue el apogeo y consolidación del terror? ¿Y cómo fue su declive y disolución? Así que comencemos por el principio. La Alianza Anticomunista Argentina, es decir la AAA, fue un escuadrón de la muerte paraestatal que operó en Argentina entre 1973 y 1976. Su particularidad fue desaparecer con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, habiendo existido en una democracia erigida entre dos dictaduras militares y durante el anhelado gobierno peronista. Este grupo ilegal fracasó en su estrategia de represión no estatal que terminó legitimando la opción golpista coronada en 1976. Ahora pasemos a hablar de la formación y primeras acciones. El peronismo regresó al poder el 25 de mayo de 1973 después de casi 2 décadas de proscripción política. La breve presidencia de Héctor Cámpora buscó eliminar la represión política, desmontando el aparato represor de la dictadura anterior y concediendo una amnistía general a los presos políticos, incluyendo a guerrilleros. Sin embargo, esta postura fue rechazada por las fuerzas de seguridad que consideraban que facilitaba el avance de la subversión. El 20 de junio de 1973, durante el retorno de Juan Domingo Perón a Argentina, fue un punto de inflexión. Fuerzas parapoliciales agrupadas tras la figura de José López Rega, secretario privado de Perón y ministro de Bienestar Social, abrieron fuego contra la multitud, resultando en 13 muertos y 365 heridos. Ante 2 millones de personas, el enfrentamiento se dio por el control del espacio dentro del peronismo. Perón, al día siguiente, evitó referirse a la matanza y se centró en la vuelta a la ortodoxia doctrinaria y la paz, rechazando las movilizaciones populares y advirtiendo sobre la infiltración en el movimiento y el Estado. Esta movilización aceleró la renuncia de Cámpora y Solano Lima, y López Rega orquestó la presidencia interina de Raúl Lastiri. La AAA fue fundada por José López Rega a finales de 1973. Salvador Horacio Paino, quien fue el jefe de organización y administración de prensa, difusión y relaciones públicas de López Rega, afirmó que la AAA se creó para combatir al terrorismo en su propio terreno con sus mismas armas, haciendo lo que las Fuerzas Armadas y la policía no podían por sus reglamentos y leyes. Tras el asesinato de José Ignacio Rucci, secretario general de la CGT, el 25 de septiembre de 1973, el Consejo Superior Peronista emitió un documento reservado que proponía una depuración ideológica del movimiento de todo rastro de marxismo y la creación de un sistema de inteligencia vinculado a un organismo central con el uso de todos los medios que se consideren eficientes. Luego de este documento se inició la represión ilegal. Aunque Perón públicamente se opuso a crear un batallón de la muerte en diciembre de 1973, también declaró que estaba creando los anticuerpos para combatir la delincuencia. Izaguirre interpreta esto como un aval a los aparatos semiclandestinos de la derecha peronista nucleados por López Rega. Tras el ataque de la ERP al Regimiento de Azul en enero de 1974, Perón adoptó una postura más dura, afirmando que enfrentaría la violencia con violencia y que aniquilaría la subversión por todos los medios. La estructura organizativa de la AAA, según Salvador Horacio Paino, estaba liderada por López Rega como jefe, con Rodolfo Roballos como administrador y Paino como asesor. Los recursos económicos eran suministrados por López Rega, Rodolfo Roballos y la logia Propaganda 2. Las armas se compraban de contrabando en Paraguay y se guardaban en el Ministerio de Bienestar Social. La cúpula operativa incluía a comisarios retirados de la Policía Federal como Juan Román Morales y Rodolfo Eduardo Almirón, y el suboficial Miguel Ángel Rovira, quien habían formado parte de una asociación criminal previa, la Brigada Trágica. Estos individuos fueron reincorporados a la fuerza policial y ascendidos por decreto presidencial. Con la designación de Alberto Villar,
como subjefe de la Policía Federal y Luis Margaride como jefe de la Superintendencia de Seguridad Federal en enero de 1974. La Policía Federal Argentina se involucró activamente en la represión paraestatal. Villar, capacitado en contrainsurgencia, creó los Centuriones, una agrupación clandestina de 100 policías para tareas especiales, transformando a la AAA en un escuadrón de la muerte parapolicial con infraestructura sistemática. El órgano de difusión de esta línea fue la revista El Caudillo de la Tercera Posición, financiada por el Ministerio de Bienestar Social y Sindicatos. Publicada desde noviembre de 1973, anunciaba nombres de futuras víctimas y justificaba asesinatos con el lema «El mejor enemigo es el enemigo muerto». En sus primeros meses, la AAA se centró en amenazas de muerte contra figuras públicas que se oponían a la legislación represiva. La primera acción públicamente reconocida fue el atentado contra el senador radical Hipólito Solari Yrigoyen, el 21 de noviembre de 1973, y el asesinato del sacerdote Carlos Mujica el 11 de mayo de 1974. Ahora pasemos a hablar del apogeo y consolidación del terror, de julio de 1974 a julio de 1975. La muerte de Perón el 1 de julio de 1974 marcó una inflexión y el inicio de una crisis estructural. Isabel Martínez de Perón asumió la presidencia rodeándose de López Rega y un grupo de leales. El lópezreguismo consolidó su influencia abandonando la política conciliatoria de Perón en favor de la exterminación total de la subversión. La AAA intensificó su accionar atribuyendo su resurgimiento a la desaparición de la poderosa fuerza de contención de Perón. Reivindicó el asesinato del abogado Rodolfo Ortega Peña el 31 de julio de 1974. El periodo entre la muerte de Perón y la caída de López Rega fue su apoteosis, con un aumento exponencial de víctimas. Izaguirre documenta 979 bajas después de la muerte de Perón, en contraste con 56 durante su gobierno. Larracuy reportó 60 muertes, 90 secuestrados y 220 heridos solo entre agosto y septiembre de 1974. El modus operandi de la AAA se caracterizó por una crueldad espectacular para generar miedo social. Sus métodos incluían el secuestro de víctimas en sus hogares o en la vía pública al grito de Policía Federal, el traslado a lugares como el Ministerio de Bienestar Social para torturas con golpes y picana eléctrica, y la ejecución. Antes de arrojar los cuerpos a fosas con cal, agua y ácido muriático, se les inyectaba una elevada dosis de ampliactil y se les disparaba en grupos para evitar culpables individuales. También realizaron atentados con bombas, ataques con metralladora, secuestros, violaciones y ejecuciones de mujeres. Los crímenes solían ser firmados con AAA escrita con sangre, balas o cuchillo en el cuerpo de la víctima. Los objetivos de la AAA eran amplios, incluyendo a cuadros revolucionarios peronistas, la izquierda gremial, estudiantes, profesores universitarios, dirigentes obreros, abogados, periodistas, artistas. También eliminaron a militares de derecha por diversas razones. Incluso se les atribuye el asesinato del ex jefe del ejército chileno, general Carlos Prats, anticipando el Plan Cóndor. El escuadrón buscaba resquebrajar los nexos entre colectivos contestatarios y destruir los lazos de solidaridad social, disciplinando a la población mediante el miedo. El gobierno de Isabel Martínez de Perón normalizó el estado de excepción con la Ley de Seguridad Nacional, la declaración del estado de sitio y la autorización a los militares para intervenir en la represión con el Operativo Independencia en febrero de 1975, creando un marco permisible para altos niveles de violencia. La AAA se convirtió en un actor indispensable para la defensa de la seguridad interna de la nación, lo que dio luz verde al desencadenamiento de su violencia bajo el amparo de la política estatal de impunidad. Además, el control del lópezreguismo de varios ministerios permitió que la AAA fuera utilizada por funcionarios del gobierno para disciplinar espacios sociales, lo que hizo que su actuación, antes irregular, se volviera sistemática. Algunas de las articulaciones represivas fueron la compenetración con la policía bonaerense. La AAA mantuvo una relación de compenetración con la policía de la provincia de Buenos Aires, un acuerdo entre Villar y Enrique Everado Silva.
unió esfuerzos a fines de julio de 1974 para combatir la subversión. Esto expandió el alcance territorial de la AAA al conurbano bonaerense, La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca. Miembros de la bonaerense se integraron a los comandos asesinos del escuadrón, como el oficial Juan Fiorillo. Luego tenemos la complementariedad de la derecha peronista. Existió una relación de complementariedad con grupos de la derecha peronista como el Comando de Organización y la Concentración Nacional Universitaria. Compartían una ideología nacional justicialista contrarrevolucionaria y un enemigo común. El comando, por ejemplo, se alineó con López Rega en 1973 y recibió fondos y amparo del Ministerio de Bienestar Social y la Policía Federal Argentina, a cambio de la información local sobre disidentes, como en el caso de la masacre del basural de Quilmes en agosto de 1974. Y luego tenemos la divergencia con el ejército. La articulación con el ejército fue la divergencia. López Rega intentó cooptar soldados rasos para la AAA, explotando el deseo de venganza por las muertes de sus compañeros. Sin embargo, la cúpula del ejército, liderada por figuras como Jorge Rafael Videla, consideró esto una intromisión desestabilizadora y una amenaza para la cadena de mando. A pesar de esta divergencia, el ejército permitió su actuación, incluso encubriendo el asesinato del coronel Martín Rico y la desaparición del coronel Oscar Montiel a fines de marzo de 1975, quienes investigaban la relación del ejército con la AAA y la implicación de la CIDE y el Servicio de Inteligencia del Ejército. Ahora pasemos a hablar del declive y la disolución, segunda mitad de 1975 y principios de 1976. El fin del apogeo de la AAA llegó con la crisis económica de 1975, conocida como el Rodrigazo, y las drásticas medidas de ajuste que generaron una intensa movilización social. El estamento castrense, descontento con la influencia de López Rega, aprovechó la situación y filtró a la prensa una investigación militar sobre la AAA que incriminaba al ministro. López Rega renunció el 11 de julio de 1975 y huyó al exilio el 19 de julio, con la ayuda de sus custodios. Tras la partida de López Rega, las Fuerzas Armadas comenzaron a manejar los tiempos políticos y obtuvieron el control indiscutible del proceso represivo mediante los decretos de aniquilamiento en octubre de 1975, que les otorgaba la responsabilidad de la seguridad interna a nivel nacional. Los militares decidieron desintegrar la AAA porque sus métodos crueles y espectaculares generaban repudio social y deslegitimaban la propia intervención. Consideraron que mantener la AAA era más perjudicial que beneficioso para sus intereses. El desmantelamiento comenzó con el núcleo del Ministerio de Bienestar Social, con la purga de 28 policías de la custodia ministerial a fines de julio de 1975. Posteriormente, los comandos de la AAA en la Policía Federal Argentina también fueron desarticulados de forma escalonada, aunque muchos de sus miembros continuaron en la fuerza policial. La desintegración de la AAA no significó el fin de la participación de sus elementos en la represión ilegal. El ejército los reclutó para operativos clandestinos, otorgándoles grados militares honorarios y asignándolos a fuerzas de tarea y batallones como el 601, bajo nuevas denominaciones como Comando Libertadores de América. La represión irregular no estatal de la AAA fue desapareciendo a medida que el Estado se hizo cargo y profesionalizó el terror, adoptando el aniquilamiento secreto y sistemático de las disidencias, con la desaparición forzada como táctica central. La existencia de la AAA y su violencia contribuyeron a una situación de tensión y crisis que llevó a amplios sectores de la sociedad argentina a avalar el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. El proceso de reorganización nacional disolvió la AAA al estatizar el terrorismo e institucionalizar la violencia que ella había implementado. En el año 2008, la Cámara Federal de Argentina ratificó el carácter de crímenes de lesa humanidad a los actos cometidos por la AAA entre 1973 y 1976, declarando sus causas imprescriptibles. Bien, hasta acá el video de hoy, espero que les haya parecido interesante o les haya sido de utilidad. Si es así, los invito a que le den me gusta al video, a que se suscriban al canal y, como ya saben,
hasta otro dato de color.